Ok, ahora sí, buenas noches a todos los que ya se pudieron conectar. Antes que nada, una disculpa, parece que el día de hoy mi internet está yendo un poco mal. Entonces, si pasa lo mismo que el día de la lluvia, pues ya saben, cortamos la sesión o terminamos de ver los temas a través de WhatsApp, porque parece que ahorita no voy a soportar. Un momento, por favor, es algo importante. Ok, ya, disculpen, era algo más o menos urgente. Ok, pues les decía buenas noches. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Antes de iniciar, todos entregaron, o bueno, la mayoría entregaron su actividad 1, que es la lista de componentes para armarse su computadora. Pero solamente 5 personas me entregaron la tarea de la evidencia número 1. Si se acuerdan, en la primera sesión que tuvimos vimos mi manera de cómo vamos a estar evaluando este curso, y uno de los puntos era que ustedes entregaran las evidencias. Las evidencias como tal no tienen evaluación, o sea, no es una calificación del 5 al 10, pero sí yo lo tomo en cuenta que me vayan entregando cada semana sus evidencias de los cursos para yo también llevar mi registro y tomárselos en cuenta. Entonces, esta vez se las paso porque me dijeron que tienen mucho trabajo, me imagino, pero sí es importante que le entreguen. Entonces, aquellas personas que aún no hayan entregado sus documentos de evidencias, que lo van a poder encontrar también en el Classroom, pues por favor entréguenlo. Y ahora sí, continuamos. A partir del día de hoy ya cambiamos de tema. Ya ustedes saben qué componentes son los que conforman una computadora. Es decir, ya está desglosada por partes la computadora. A lo mejor en práctica no la podrían armar, pero ya en concepto sí. Ahora ya tienen esos componentes. Ahora, ¿qué tipo de cuidados debe tener esos componentes para que no se me estropeen, para que me duren un largo tiempo? Pues bueno, de eso se va a tratar este tema, que es realiza mantenimiento preventivo a hardware de la PC con apego a las normas de seguridad e higiene y protección ambiental. Lo principal que deben de saber de este título, de este tema tan largo, es pues eso, mantenimiento preventivo a hardware. Quédense con eso. A ver, ¿quién me puede decir qué es hardware? A ver si no se les ha olvidado. Son todas las piezas físicas que se pueden todos los componentes físicos de la computadora que podemos tocar. Sí, correcto. Son todos los componentes físicos que componen nuestra computadora. Son los componentes que estuvimos viendo en las 3 sesiones anteriores y pues ya no tiene más ciencia, son esos. Ahora, ¿quién me puede decir qué es una norma o a qué creen que se refiere con norma de seguridad? Como una medida para prevenir algún daño, ¿no? Como una regla o medida que debemos seguir.
Ok, sí es cierto, Tania. La palabra, la dijiste, es una regla. Si nos ponemos más fiscales, más legales, una norma es una ley o un conjunto de leyes para como dice acá, seguridad, higiene y protección ambiental. Que esos los tres como subtemas de el tema principal, que es mantenimiento preventivo de hardware. Una norma, como les decía, es una ley, es algo que ya está impuesto, que tienes que seguir sí o sí, porque es un estándar, es algo que te está dictando que tienes que hacer, no porque quieras, sino porque es tu obligación hacerlo. Entonces, con esa idea en la mente, vamos a continuar. Como decía, los tres subtemas van a ser seguridad, higiene y protección ambiental. Ahora, ¿qué es el mantenimiento preventivo? Bueno, el mantenimiento preventivo es destinado a la conservación de equipos o instalaciones mediante la realización de revisión y limpieza que garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad. Bueno, pues aquí está muy bien explicado. Mantenimiento preventivo en informática se va a llevar a la conservación de nuestro equipo de cómputo para que mantenga un desempeño ideal y para que la vida de sus componentes se prolonguen. También nos dice que de las instalaciones, y sí, también hay varios factores que influyen en la vida, en el tiempo de vida de nuestro equipo de cómputo, pero ya sería meterse en temas muy extensos y a lo mejor que tocan otras materias como electricidad o mecánica y cosas así. Entonces nosotros nos vamos a centrar, en mantenimiento preventivo a equipos de cómputo, como es muy parecido al título de nuestro curso. Entonces, hay tres tipos de mantenimientos. Está el mantenimiento programado, el mantenimiento predictivo y el mantenimiento de oportunidad. El más simple y a lo mejor el más entendible de estos tres tipos de mantenimiento es el último, a lo mejor, que es el mantenimiento de oportunidad. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, el mantenimiento de oportunidad es en la vida cotidiana hacerle el mantenimiento cuando tengas tiempo, cuando tengas oportunidad. Esto se refiere más que nada a que es un mantenimiento al azar, por decirlo de alguna manera. Es decir, que tú no lo tenías planeado o pensado que lo ibas a hacer, pero lo terminaste haciendo porque tuviste la oportunidad. Como un ejemplo personal, nuevamente, ya saben que yo siempre les voy a tratar de poner un ejemplo de la vida real. Yo, como saben, soy ingeniero. Yo trabajo mucho con mis equipos de cómputo, obviamente. Y muchas veces no tengo la oportunidad de realizar el mantenimiento de mis equipos cuando yo quiero. Y termino aplicando el tercer tipo de mantenimiento, el mantenimiento de oportunidad. Cuando ya me descargué de trabajo, cuando ya no tengo actividades pendientes o a lo mejor no muy urgentes, es cuando aprovecho. Cuando digo, vale, el día de hoy tengo que darle mantenimiento porque ya pasó un año a lo mejor y no le he podido dar mantenimiento. Bueno, pues eso es en resumen el tercer tipo. Acuérdense que también esto no solamente se aplica a la vida personal, sino que también se puede aplicar a un ambiente ya más profesional, ya más industrializado, que por ejemplo, páginas de gobierno, dígase ayuntamientos o el INE o registro civil o cualquier organismo de gobierno, también aplican mucho esto de mantenimiento de oportunidad. Es decir, suelen tener problemas de que se les cae el servidor. ¿Qué quiere decir que se les cae el servidor? Que por X modo su página web ya no está disponible por algún motivo de no pagaron el dominio, o se fue la luz en las instalaciones donde está el servidor, o X motivo, se cae la página, no tienen chance de levantarla rápido. ¿Y qué hacen los ingenieros encargados de esos departamentos? Pues bueno, aprovechan y hacen el mantenimiento de oportunidad. Como no hay servicio, como no hay acceso a las páginas de gobierno en determinadas horas, pues bueno, dicen, no vamos a estar sin hacer nada,
vamos a aprovechar y vamos a hacer mantenimiento a servidor, mantenimiento a CPUs o etcétera, etcétera, aprovechando que no hay servicio. Y así nos ahorramos tener que dejar sin servicio otro día u otra hora a las personas. Bueno, a lo mejor me explayé mucho, pero bueno, es el más simple, el mantenimiento número 3. El segundo tipo de mantenimiento, yo voy de abajo para arriba, es el mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo, muy explicativo el nombre, es un mantenimiento a ojo de buen cubero, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, uno de los componentes para el mantenimiento que su vida útil es más larga, a lo mejor es la pasta térmica. La pasta térmica no es un componente que tú estés cambiando a cada rato. Obviamente sí requiere el cambio, pero no es tan seguido. Algunas pastas térmicas tienen una vida útil de 1 año, de 2 años, hasta 5 años me parece que hay pastas térmicas con vida útil. Y es un mantenimiento que no está programado. Tú empiezas a notar pequeñas características en el funcionamiento de tu equipo. Por ejemplo, que de repente el ventilador empieza a trabajar más rápido porque se está calentando de más, o de repente en tu pantalla se frisea, es decir, se congela. Entonces ahí quiere decir que ya hay algún tipo de problema. Y utilizando el mantenimiento predictivo, tú piensas, puede ser la pasta térmica, tal vez sea hora de cambiarla. Y bueno, el mantenimiento programado es, como dice su nombre, pues un mantenimiento al que tú le pones a lo mejor tiempo, lugar y fecha. Es decir, yo trataba, como les decía, de tener un mantenimiento programado. Es decir, yo tenía la idea de que cada 3 meses yo le tenía que hacer mantenimiento a todos mis equipos de cómputo. Pero, como les digo, a veces la carga de trabajo es mucha y no se me da. Pero trataba de llevar ese tipo de mantenimiento, el programado. Cada cierto tiempo, a lo mejor incluso cada cierta cantidad de trabajo, cada cierta cantidad de esfuerzo, yo programaba un mantenimiento a mis equipos de cómputo o a mis clientes. Esto también se puede aplicar a terceros. ¿Dónde está el ejemplo más simple? En los antivirus. Cuando yo formateaba una computadora y le hacía todo el servicio básico y le instalaba un antivirus, le decía, te tengo que ver en 1 año, por ejemplo, o te tengo que ver en 6 meses. ¿Por qué? Porque en 6 meses o 1 año tu antivirus va a caducar. Entonces, vas a estar vulnerable a partir de ese tiempo. Entonces, me la traes en 6 meses o me la traes en 1 año para que yo le vuelva a realizar el mantenimiento y tú sigas trabajando sin inconvenientes. Entonces, a ese tipo de cosas se refiere con mantenimiento programado. Ahora, del lado de lo profesional o de lo industrial, se aplica casi siempre a cualquier página web que podamos ver nosotros. Por ejemplo, YouTube. No sé si a ustedes, a su generación, les haya tocado ver los mantenimientos que hacía YouTube antes. Ahora ya no son tan frecuentes. Bueno, YouTube en sus inicios o hace 6 años, 5 años, te avisaba, te mandaba un email que decía de tal día a tal fecha no vas a poder subir videos o no vas a poder visualizar videos de ciertas canales. ¿Por qué? Porque estamos haciendo mantenimiento. Tenemos un mantenimiento programado para esas fechas. Y es el tipo de mantenimiento más común también que existe en Internet, que ya está planificado que cierto número de horas el servicio va a estar en pausa o la página va a estar inactiva para poder llevar a cabo un mantenimiento. Y obviamente se avisa a los usuarios. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda de los tipos de mantenimiento? No, Inge, claro. No, Inge, ninguna. Bueno, ahora, eso era lo fácil. Viene una aclaración antes de continuar con los siguientes temas.
Como os dije al inicio, vamos a ver normatividades, vamos a ver leyes. Es decir, es una palabra muy pesada porque es una obligación, es algo que tú tienes que cumplir sí o sí, no tanto si quieres. Pero yo les voy a ser franco, este tipo de reglas, este tipo de leyes no siempre se cumplen. Cuando no se cumplen estas leyes, no quiere decir que estés haciendo un mal mantenimiento o no lo estés aplicando correctamente. Quiere decir que a lo mejor la prioridad era otra o las circunstancias no eran las adecuadas para que tú vayas a aplicar las reglas, las leyes como deberías de hacerlo. ¿Esto por qué se los digo? Porque como les digo, muchas veces no van a poder seguir estas reglas. Estas reglas algunas veces se quedan en el papel y solamente empresas muy grandes con muchos presupuestos son capaces de llevar a cabo algunas de las reglas que vamos a ver a continuación. Entonces, para que no lo tomen todo al pie de la letra, pero sí es importante lo que vamos a ver. Ahora, empezamos con medidas personales, medidas para nosotros como técnicos que vamos a estar tocando equipos de cómputo, medidas para nosotros para manipular los componentes, es decir, para manipular el CPU, el disco duro, la memoria RAM. Estas reglas son para nosotros. Primero, no accesorios metálicos o joyas. Segundo, no prendas de vestir que generen estática. Tercero, manéjese los componentes desconectados de una fuente de energía. Cuarto, cubra con cinta aislante bordes afilados. 5. Área de trabajo limpia, ordenada y con buena... Ay, ahí el corrector me jugó una pasada. Y con buena iluminación, no alimentación. Perdón. Ahora, otro. Área de trabajo despejada de cualquier alimento o bebida. Porque hay muchos técnicos que trabajan con la Coca-Cola a un lado. Y los últimos 4 se los puse en rojo por lo que les acabo de decir. A lo mejor hay algunas de estas normas, de estas reglas, que no son tan frecuentes de ver. Por ejemplo, el uso de pulsera antiestática. La pulsera antiestática, no me malentiendan, sí es muy útil y sí he visto a personas utilizándola, pero a lo mejor no es algo en lo que de un inicio tú tengas planeado invertir, porque me parece que ahorita están a 200 pesos, 150 por ahí, una buena pulsera antiestática. Y si estás iniciando con esto, pues te va a doler gastar 150 pesos en una pulsera antiestática. Ahora el otro, uso de mascarilla o cubrebocas. Y me va a decir, ¿por qué? ¿Acaso le voy a pegar el COVID-19 a los componentes de la computadora? Pues no es por eso. Nosotros, como seres humanos, pues respiramos. Nuestra respiración, si se acuerdan de sus clases de biología, que deberían, porque estar en bachillerato, nosotros exhalamos, agua. Y el agua es un conductor de electricidad. El agua también puede crear corrosión, puede crear un corto y obviamente puede estropear nuestros componentes eléctricos. Entonces, la mascarilla o cubrebocas es más que nada para eso, para que nuestra respiración no vaya a dañar algún tipo de componentes, en especial los que son muy sensibles, como podría ser algún circuito eléctrico integrado a la placa madre. Ahora, uso de guantes aislantes. También va dirigido a nosotros, como les digo, es porque también nosotros, como seres humanos, y si saben de biología, nosotros tenemos electricidad, así directamente la palabra, tenemos electricidad en nuestro sistema nervioso. Por eso es que si en algunas ocasiones tenemos mucha estática, mucha electroestática, y queremos tocar a alguien, nos da toques. La frase común de me diste toques o te estoy dando toques. Porque nosotros también tenemos nuestro propio campo electromagnético. Entonces, esos guantes aislantes no son para los componentes, son para nosotros, para que nuestra propia bioelectricidad de nuestro cuerpo no vaya a afectar estos componentes. Ahora, uso de lentes protectores. Y me van a ustedes a decir, entonces tampoco podemos ver los componentes, ¿no? Los lentes protectores
es ya una medida muy, ¿cómo lo digo sin que suene feo? Una medida muy exagerada. Una medida a lo mejor no tan necesaria a prioridad. Los lentes protectores es por si algo sale muy, muy mal. Por ejemplo, que en lo que estás desarmando una fuente de poder o la estás quitando, a lo mejor un condensador puede explotar nada más de repente, porque sí hay casos registrados de eso, que no son tan frecuentes, pero que pueden llegar a ocurrir en un millón de posibilidades. Entonces, por eso se recomienda el uso de lentes, porque manejamos con electricidad, manejamos baterías, manejamos materiales explosivos, por decirlo de alguna manera, y una de las medidas de seguridad, una de las normas de seguridad más frecuentes, pues es cubrirse los ojos o ya directamente toda la cara. Pero como les digo, es una medida muy, muy exagerada, muy en casos muy extremos y concretos. Entonces no siempre te vas a tener que poner una pulsera, una mascarilla, los guantes y los lentes, solamente en casos muy, muy específicos. Ahora, como sé que el texto no es muy atrayente, no es mucho que se les vaya a quedar en la cabeza, pues preparé estas pequeñas imágenes que hay personas que recuerdan mejor las imágenes a lo que leyeron. Entonces, vamos con ello. Si se dan cuenta, son los mismos puntos anteriores, solamente que a lo mejor aquí es un poco más explicativo. El primero, no joyas o objetos metálicos. Eso incluye cadenas, eso incluye anillos, pulseras o los relojes, porque también conozco muchos ingenieros, muchos técnicos que utilizan su reloj o su reloj inteligente, su Apple Watch o el de Huawei, que no me acuerdo cómo se llama, etcétera, etcétera, y ponen en riesgo la integridad de los componentes. No sean como ellos. Y si me van a decir, pero usted utiliza, no. Yo sí utilizo, pero por lo general cuando voy a hacer algo relacionado a la informática. ¿Sí, Eric? De acuerdo al tema. Antes yo tomaba unas clases de informática en secundaria. Antes empezaba, una vez que empecé a desarmar una computadora, bueno, una laptop, pero antes me hicieron tocar algo, pero no me acuerdo qué me habían hecho tocar, pero me decían que parecía estática, algo así. Es como tocar o tallarse con metal para quitarse la estática también. Ajá. Sí. Sí, eso es lo que se llama descarga eléctrica. Es para que tu bioelectricidad, como les decía, pues lo pases a otro material. Por eso los hacen tocar metal. Pero esto es más eléctrico que otra cosa. Ustedes no pueden traer componentes metálicos en el cuerpo porque eso hace que la carga se quede ahí. No sé cómo explicarlo en términos científicos. Si tú traes un anillo, la carga se va a ir hacia donde tú traigas el anillo. Si tú tocas una mesa metálica como la que tengo allá atrás y tú la tocas, toda tu carga eléctrica la vas a pasar a la mesa y se va a quedar en la mesa si es que está tocando tierra, o sea, si está tocando piso. Entonces, por eso está bien que toques la mesa que es de metal, porque vas a dejar ahí la carga eléctrica, pero no está bien que tú tengas joyería o objetos metálicos, porque no vas a poder descargar esa carga eléctrica, la vas a retener en tu cuerpo. ¿Sí se entendió ese punto? Sí. Sí. Ok. Bueno, por ese mismo motivo, tampoco está bien que utilicen su... Ay, se me fue el nombre. Su sudadera. Hay algunas fibras, algunas telas, que por frotarse, por moverlas, simplemente por caminar, generan electricidad, generan estática. Entonces, cuando estén ustedes armando o desarmando una computadora, lo último que quieren es tener estática. Aunque toquen la mesa, aunque se descarguen con una pulsera antiestática, sí es necesario que no traigan una sudadera de algodón o cosas por el estilo que generen
electricidad, porque puedes dañar los componentes de la misma manera. Entonces, ni cadenas, ni anillos, ni relojes de ningún tipo, ni sudaderas o camisas, blusas, lo que usen, que genere electricidad, que genere estática, perdón. Otro punto que vimos también es la comida. La grasa, el aceite, todos esos tipos de componentes que trae la comida son también muy perjudiciales para los circuitos eléctricos. Entonces, por ejemplo, voy a irme con el ejemplo de la imagen. Una hamburguesa. Si yo, por ejemplo, aquí tengo mi placa madre y tengo hambre porque no he comido en todo el día y me traigo una hamburguesa y la muerdo casi encima de la placa madre, pues obviamente no todo se queda en mi boca o en mis dientes o en mis labios. Hay pequeños residuos que pueden brincar a estos componentes y, como les digo, la grasa, el aceite y todas esas cosas, pues son muy dañinos para los circuitos eléctricos. Los fríen literalmente. El mismo caso con las bebidas. Café, el agua, tés, jugos, ya sean naturales o sintéticos, todo eso conduce electricidad y puede conducir un corto o corrosión. La corrosión, si ustedes también saben de eso, de química, pues es que componentes metálicos, al ser expuestos a un elemento contrario o alcalino, pues hace que se erosione, que se corroa toda la parte metálica. Eso pues obviamente nos ocasiona problemas. Entonces, ni comidas ni bebidas, porque les digo, también conozco muchos técnicos que trabajan con una Coca-Cola al lado, a la mano. Ahora, otro punto. ¿Qué creen que sea esto? ¿De temperatura o sol? El sol, sí. Y dijiste las dos cosas, el sol y la temperatura. También uno de los mayores enemigos que tienen los componentes eléctricos sensibles es el sol, es la luz solar. Nadie te recomienda que tu mesa de trabajo, tu mesa de ensamble, la pongas junto a una ventana, porque junto a la ventana va a entrar la luz del sol. Y los rayos ultravioleta y su radiación, pues también estropean los componentes eléctricos. Y el otro punto que dijiste es el calor. El calor, pues yo no voy a entrar en tanto detalle con eso porque ya se los había comentado cuando vimos lo del disipador. El calor también es uno de los problemas más frecuentes y más angustiantes de la informática de las computadoras. Entre mayor calor, menos rápido, menos eficiente van a trabajar tus componentes y eso desespera. El caso contrario también, humedad. ¿Se acuerdan lo que les dije del cubrebocas? Pues es lo mismo. Tu boca, tu nariz, exhalas agua. Entonces, los componentes eléctricos también se descomponen con humedad. Si me ven que repito mucho lo mismo de se descompone, es por eso. Porque en sí el tema que vamos a estar viendo es prohibición y qué sí hago. Entonces, por eso ahorita todo es no. Porque son cosas que afectan directamente a los componentes de la máquina. Entonces, humedad tampoco. Esto parece una broma, pero tampoco se recomienda, la ley y las normas tampoco recomiendan que tú manejes componentes informáticos de computación cuando llueve, porque el aire también es un medio por el cual se transmite la humedad. Entonces, aunque esté lloviendo afuera y tú estés aquí en tu casita, en tu cuarto, pues el aire también transporta la humedad, aunque no sea directamente. Entonces, incluso nos recomiendan que manejes los componentes cuando está lloviendo. Otro punto, el polvo. El polvo también es uno de los problemas más frecuentes. Yo se los puedo decir con mucha seguridad. Todos tienen el problema del polvo, todos. ¿Por qué? Porque la gente que no sabe de informática o que no se quiere informar de ello, pues no le da mantenimiento a sus equipos. Y no es hasta que ya empiezan a tener algún problema que la llevan con un técnico, con alguien que sepa,
y la abre una persona que ya sabe y se encuentra capas de polvo. ¿El polvo qué hace? Pues el polvo está conformado por minerales, por partículas de polvo, y esos minerales son transmisores de electricidad y también pueden ocasionar un corto en los componentes eléctricos. Otra cosa que hace el polvo y que va relacionada al calor es que el polvo también actúa como un aislante, un transmisor, no sé cómo ponerlo, del calor. Es decir, el polvo, una capa de polvo, hace que tus componentes, no importa si es el procesador, el disco duro, la memoria RAM, la tarjeta de video, no importa cuál sea, el polvo hace que se calienten más, que no puedan transmitir hacia afuera ese calor y lo retengan dentro de sí mismos, de sus componentes. Entonces, problema muy frecuente, el polvo, enemigo mortal. Otra cosa que afecta, imanes. No me van a creer, pero también aquí me han traído muchas computadoras que en sus carcasas, en sus gabinetes, tienen pegado algún tipo de imán, tienen algún personaje de caricaturas o algún recuerdo de algún viaje, X motivo. Y los imanes también son muy problemáticos con los componentes eléctricos. Si no saben por qué, pues eso quiere decir que no saben de física, porque los campos electromagnéticos y electricidad muy relacionados, es casi lo mismo a términos generales. Entonces, ni imanes, ni piedras, ¿cómo se llaman estos? Cuarzos. También hay gente que colecciona cuarzos y piedras por el estilo. Por ejemplo, tiene en su escritorio y tiene una piedra gigante de cuarzo o de mezquita o de cosas por el estilo, y esos minerales también afectan el campo eléctrico, el campo de la electricidad, y obviamente, y otra vez repitiendo la frase, afectan los componentes de la computadora. Y ahora, uno del que he visto que casi nadie habla, nosotros mismos, nuestras manos. Nuestras manos también deberían de estar muy limpias, muy secas al momento de nosotros estar manejando algún tipo de componentes. ¿Por qué? Pues por todo lo anterior, por todos los demás campos combinados. Si nosotros vamos a comer y comemos con las manos, no comemos con cubiertos, pues nuestras manos se quedan con grasas, con aceites, con harinas, con azúcares, etcétera, etcétera. Y aunque nosotros no los veamos, aunque sean imperceptibles al ojo humano, pues están en nuestras manos. Y cuando nosotros tocamos algún componente, pues se los estamos transmitiendo. Y si nosotros encendemos esa máquina, por ejemplo, me comí una dona y yo toqué la placa madre, pues hace corto. Y tú vas a decir, ¿pero por qué? Si no hice nada fuera de lo normal. Pues porque llevabas algo en las manos. Entonces, ni grasas, ni aceite, ni azúcares, ni líquidos. Todo eso nos debemos de quitar de nuestras manos. El procedimiento común o el procedimiento estándar para eso es ir a lavarse las manos con jabón de barra, no líquido, y después secarse no en nuestra ropa o no en una toalla de baño, sino secarse con toallitas de papel. Y una vez que tú ya te lavaste las manos y ya te secaste con toallitas de papel, ya puedes manejar los componentes eléctricos y después de cargarse, ya puedes manejar los componentes eléctricos sin ningún problema. Como ven, les digo, a veces es una exageración lo de las normatividades, pero lo dicen por algo. Siempre hay un motivo que fundamenta el que tú no tengas que tener anillos, el que tú no tengas que tener una sudadera, que no pongas los componentes junto a una ventana, en una mesa en una ventana, que no te pongas a barrer cuando estás desarmando una computadora. Me van a decir algunos de ustedes, pero sí, yo ya hice un curso de cómputo y el maestro me puso a barrer mientras él estaba desarmando la computadora. Y la computadora la prendió y arrancó, no tuvo ningún problema. Bueno, sí, como les digo, a veces son unas exageraciones, pero como les digo, siempre hay un motivo que lo sustenta, siempre hay un motivo que fundamenta ese tipo de reglas. Entonces, ¿alguna duda hasta acá? No, Inge, todo bien.
Ok, pues bueno, continuamos. Más medidas normativas de seguridad. Las que vimos anteriormente eran para nosotros, ahora vienen las de la computadora. ¿Qué medidas tiene que tener la computadora para que funcione correctamente? No, lo primero, la computadora debe de estar en un lugar fresco y con el mueble ideal para estas. Es decir, no puedes poner tu computadora, por ejemplo, dentro de ¿cómo se llama? Un armario, pero no era eso lo que iba a decir, un ropero o cosas por el estilo. No puedes poner tu computadora en muebles que no están diseñados para almacenarlas. Siempre tiene que ser, en su defecto, una mesa con espacio, un escritorio, o hay muebles que son especiales para las computadoras. Ahora, segundo punto. La corriente eléctrica debe ser confiable y estable. Bueno, pues para esto ya entra un poco terceros, porque a veces no depende tanto de nosotros. Depende de la infraestructura de mi municipio, de mi localidad, depende de la red eléctrica de mi casa, que pues uno no lo hace, le pagas a un electricista o X persona para que te ponga esa instalación, y pues uno no tiene control sobre eso. De lo que uno sí tiene control es de los reguladores de voltaje, de los supresores de pico, de los multicontactos, de los no break. Siempre los equipos de cómputo o monitor o impresora, etcétera, etcétera, deben de ir acompañados de alguno de estos, de algún supresor de picos, de un multicontactos, no, perdón, de un supresor de picos, de un regulador de voltaje o de un no break. ¿Saben lo que es un no break? Creo que sirve para cuando se va la luz, ¿no? Ajá, cuando se va la luz, me parece que es el que se encarga de como de cuidar los archivos o algo así. ¿O me estoy confundiendo? Sí. Bueno, sí tienen la idea. Para los que no saben, les voy a buscar una imagen muy rápido. Un momento. Bueno, pues los que yo conozco son más como estos. Esto es un no break. Un no break es como un multicontacto, es un regulador de corriente, pero tiene baterías integradas, tiene una pequeña capacidad eléctrica por si se nos va a la luz, pues tengamos 15 minutos, media hora, una hora de capacidad eléctrica para que nuestros equipos sigan funcionando y no perdamos información o no perdamos tiempo de trabajo. Entonces, es diferente al regulador de voltaje porque como les digo, guarda carga eléctrica para alguna emergencia. Y antes eran más caros, antes costaban arriba de 2,000, 3,000 pesos, pero últimamente se están empezando a regular los precios y ya más o menos cuestan, que serán unos 1,100, 1,200, que sigue estando carito, pero pues es un componente que a lo mejor te salva la vida en algunas ocasiones. Por ejemplo, yo no tengo un no break, yo tengo un regulador de voltaje, pero alargado, donde tengo conectado mis bocinas, los dos monitores que utilizo y la computadora de escritorio de laptop. Funciona perfectamente, pero si se va la luz, yo no voy a alcanzar a guardar documentos que tenga abiertos, por ejemplo. Entonces, les digo, la corriente eléctrica debe ser lo más confiable y estable que nosotros podamos hacerla. Tercer punto, no debe de encontrarse junto a objetos que puedan caer sobre ella, tales como mesas, sillas, lámparas, etc. Sí, eso es un punto muy, muy interesante también. Muchas veces ponen en negocios que yo he visitado para hacer soporte, por ejemplo, farmacias, las farmacias suelen poner sus computadoras en la parte de abajo donde van los pies. Y muchas veces, por hacer eso, por ahorrarse espacio, pues los empleados patean las computadoras, jalan algún cable y la tiran. Cuando están barriendo, le pegan indirectamente.
o directamente, ya depende de la intención, pues bueno, por ponerla en un lugar que no es apropiado, pues puedes dañar tu equipo también. Entonces siempre es mejor tener un lugar específico donde tenerlas. ¿Y dónde la tengo yo? Pues la tengo aquí a mi lado, a mi derecha. Y aquí nadie la mueve, ni yo. Puedo bracear, puedo poner algún equipo aquí en mi mesa sin tener que estar moviendo el CPU o pasarlo a traer con manotazos o cosas así. Ahora, el CPU no debe estar en el piso, debe estar en el mueble donde se tiene el resto del equipo. Eso es muy cierto. Por el mismo motivo que les acabo de decir anteriormente, si está en el piso, alguien lo puede pasar a traer, o tú mismo accidentalmente, o cuando barres, o cuando caminas, lo puedes pasar a traer. Y otro punto por el que no debe estar en el piso es que a ras de piso es más la probabilidad de que los ventiladores jalen polvo por estar más cerca del piso. Entonces, como acabamos de ver, no nos conviene que los ventiladores absorban más polvo hacia adentro. Entonces, el CPU no debe de estar a ras de piso. Y otra cosa que se me olvidó poner acá es que no debe estar tampoco en lo alto. Hay personas que tienen alguna repisa o algo, un mueble muy alto, y ahí ponen la computadora y abajo ponen los monitores y ya trabajan y tienen más espacio. Parece una opción muy buena, pero si tiembla o si ese mueble tiene algún accidente, algún error, pues tu computadora va a caer desde una altura mucho mayor. Entonces, ni muy bajo ni muy alto. Bueno, aquí el siguiente punto se relaciona con lo que ya vimos de la corriente eléctrica. Cada equipo debe estar conectado a un regulador. Aquí lo que puedo agregar es que sí, como dice acá, es un equipo, un regulador. ¿Por qué? Porque los reguladores o los no break también tienen su potencia en voltajes. Como vimos en el tema de las fuentes de poder, cada fuente de poder jala cierta cantidad de potencia eléctrica, watts, jala cierta cantidad de watts o de vatios, y si hay varios equipos que estén jalando cada quien la potencia de watts que requieren, pues a lo mejor en una de esas se quedan cortos. Es decir, el regulador no puede surtir la suficiente potencia eléctrica a ambos equipos y los dos pueden fallar. Entonces, es un equipo, un regulador, no dos equipos, un regulador, para que funcionen correctamente estos equipos. Ahora, el equipo debe de apagarse de manera correcta. Sí. Otra vez con mi experiencia personal, hace como un mes me trajeron una computadora. La mamá de un niño me trajo la computadora del niño porque estaba fallando. Y la causa de eso era que la mamá era muy estricta con el niño al tiempo de utilizar la computadora. Solamente la podía utilizar para tareas y demás. Y el niño, pues obviamente es un niño, la utilizaba para jugar juegos online o para ver videos o para ver películas y así. Y eso a la mamá no le gustaba. Entonces, como el niño sabía que eso no le gustaba a la mamá, cuando escuchaba a la mamá acercarse, iba directamente a la fuente de poder y jalaba los conectores de la computadora. Y es como un auto. Cuando tú paras un auto en seco, pues puedes dañar algo, puedes dañar el motor o qué sé yo, no sé de mecánica. Pero es la misma lógica. La computadora estaba trabajando normalmente y de repente se quedó sin carga eléctrica y se paró en seco. Entonces, eso también es algo que se debe tomar en cuenta. El regulador de voltaje es algo que ayuda mucho a esos casos en los que se corta de golpe la carga eléctrica. Entonces, también por eso va relacionado a lo anterior. Siguiente. Ahí está. Y lo que les decía, casi siempre, no conozco muchas personas, la verdad, que tengan este tipo de muebles donde es específicamente para la computadora.
Pero pues esto es lo ideal, esto es lo que se sugiere por normatividad. Pero si no, pues como les digo, una mesa, un escritorio y los componentes arriba, el monitor y el CPU arriba, no abajo. Ahora, la recomendación. Este es un no break de 500 vatios, que no me voy a poner muy exacto, pero es más o menos a 450 watts por 865 pesos. Si ustedes no cuentan con uno de estos equipos, pues a lo mejor les interesa a futuro comprarse uno de estos equipos. No tiene que ser en línea. También hay muchas tiendas físicas que ya los venden y no están tan caros. Entonces, si aún no tienen uno de estos, piénsenlo y para futuro. Y otra cosa que se me olvidó comentar es que dejen de utilizar estos multicontactos. Si no lo están viendo bien, que los acerco más. Dejen de utilizar estos multicontactos, chicos, si es que lo utilizan. O las extensiones anaranjadas, que la toma de corriente está a un cuarto y ustedes quieren la computadora exactamente ahí y ponen una extensión. No, no hagan eso. Sigan la normatividad y utilicen reguladores de voltaje o no breaks para que no haya ningún problema. Ahora, más medidas normativas de seguridad. Son muchísimas, ¿eh? Yo solamente puse como las más representativas. En esta segunda parte, hay algunas que ya están obsoletas, que ya no son tan necesarias, pero que siguen estando en el... Ahí se me fue el nombre del documento. Hay un documento oficial de donde estoy sacando todas estas normatividades. Pues me fue el nombre ahorita. Bueno, pues en ese documento todavía se contemplan tecnologías pasadas, es decir, tecnologías de generaciones anteriores, pero que vale la pena que nosotros chequemos para trasladarlo a tecnologías más recientes. El primero es, por ejemplo, no se deben dejar discos dentro de la disquetera. Esto es muy cierto para su época y para la de nosotros también. Esto nosotros lo podemos pasar a nuestras tecnologías, a que, por ejemplo, si todavía tienen un lector de DVD en sus laptops o en sus computadoras de escritorio, no dejen discos DVD dentro de él, porque también se puede dañar, o puede haber un corto, puede haber algún mal funcionamiento. Otra que no muchos dicen también es que, perdón, un zancudo, es que no debes de dejar memorias USB conectadas a los puertos. Esto parece una buena idea por si tienes prisa con las USB, pero no. Una USB conectada a una tarjeta madre, más a los puertos traseros, actúa como ¿cómo se llama? Un pequeño condensador, una pequeña batería, se me fue la palabra ahorita, y también guarda carga eléctrica. Entonces esa carga eléctrica puede invertir la polaridad y puede dañar tus componentes. Entonces, no USBs conectadas a las tarjetas madre, los discos duros dentro de los lectores. Otro punto, no se debe consumir alimentos y bebidas en lugar donde se encuentre el equipo. Bueno, esto ya lo vimos, entonces me paso a la siguiente. El equipo, cuando no se usa, debe estar cubierto por fundas especiales para que no penetre el polvo sobre el mismo. Esto nunca lo he visto ni en empresas, ni en trabajos, ni en particulares, pero sí lo he visto en escuelas públicas. En escuelas públicas suelen tener su funda antiestática o antipolvo para cubrir sus equipos. Es una buena idea, la verdad, no es tan mala idea, siempre y cuando el equipo esté apagado. Porque si le pones una funda a una computadora, pues esta computadora se va a calentar si está encendida. Si tú, por ejemplo, te vas de viaje o te vas a Puebla porque vas a estudiar allá y solamente te llevas tu laptop, pues bueno, una recomendación es eso, que si te dejas tu computadora de escritorio, pues le pongas alguna funda. ¿Están teniendo problemas de conexión o qué está pasando, Eric? Eric, ¿me escuchas?
¿Todos me escuchan? Sí, yo lo escucho. Bueno, sí, yo también lo escucho. Ok. Bueno, pues si llegamos a 7 personas conectadas solamente, pues ya sería Meet. No creo, la verdad, porque no he tenido videoconferencias hoy. Entonces, a lo mejor si es su conexión de ustedes. Se me olvidó. Si es cierto, les había dicho que les iba a traer algunos consejos para la red. Se me olvidó, disculpen. Será mañana. Bueno, continuemos. Me quedé en las fundas. Las fundas son útiles siempre y cuando el equipo esté apagado y no lo vais a utilizar un buen tiempo. ¿Por qué? Porque evitan que el polvo entre a tus componentes y se adhiera. Ahora, limpiar regularmente el teclado del ratón para liberar el polvo del espacio de desplazamiento. Bueno, esta en computadoras de escritorio a lo mejor no es tanto problema, porque los teclados y mouse de computadoras de escritorio suelen ser más robustos. Suelen estar diseñados para que la gente los use sin ningún tipo de preocupación o mantenimiento. En donde sí habría a lo mejor algún problema es en los teclados de las laptops. Esas, como es una fina capa, un teclado. Creo que tenía uno por acá, un momento. Aquí tengo un teclado de laptop. Para los que no lo conozcan, este es un teclado de laptop, es para una computadora Toshiba, y si se dan cuenta es muy delgado. La película es muy delgada y los botones también no bajan tanto. A comparación de un teclado estándar que es más grueso, y de hecho este es más delgado, porque así me gustan estas, pues es más sensible, obviamente, el de la laptop. El polvo se adhiere a estos pequeños compartimientos de acá y pues evita que las teclas funcionen correctamente. Un problema muy frecuente también de las laptops es que precisamente por el polvo estos contactos dejen de funcionar y pues la tecla se pierde. Por ejemplo, algunos pierden la O, otros pierden la P, la Q y pues presionas el botón y ya no funciona. Y ahí, al menos yo, no conozco ninguna manera de solucionar este problema y la opción más viable es cambiar el teclado. Entonces, en escritorio no hay tanto problema, en laptop sí. Lo normal es sacar el teclado, desarmar la laptop y con un aire comprimido tú vas entre tecla y tecla para que el polvo salga. En la cámara no se nota, pero aquí sí está saliendo. Este teclado ya no sirvió de todas maneras. Y el último, no deben desconectarse ningún dispositivo si no ha sido apagado el CPU. Esta regla también ya está un poco más obsoleta. Anteriormente sí había algunos problemas si, por ejemplo, tú desconectabas el monitor con la computadora encendida. Pero como les digo, la tecnología va avanzando, las cosas se van volviendo más robustas y se van masificando. Es para que todo mundo, sin importar la edad o la capacidad intelectual que tengan, la utilice. Entonces ya no hay tanto problema en nuestras computadoras al momento de desconectar el monitor, por ejemplo, de una computadora encendida o de desconectar los puertos USB. A lo mejor donde sí hay algún tipo de problema, perdón, es en el puerto de red, en el puerto de internet. Los que no sepan de qué hablo, este conexión amarilla que tú conectas a las computadoras de escritorio es el puerto Ethernet, el puerto de internet. Si tú la desconectas y conectas mucho, allí sí puede generar una falla, porque este cable, aunque no lo parezca, también está trabajando con electricidad, está trabajando con cargas eléctricas muy pequeñas, pero que existen. Entonces, poner quitar o nada más de repente quitar mientras estás descargando una película muy pesada o estás descargando un videojuego muy pesado, pues puede ocasionarte algún problema. Ahora, así van a ver muchas diapositivas, lo siento de veras, pero son temas muy extensos en esta parte, pero después vamos a complementar con práctica.
Otros puntos. Y estos están en rojos porque estos son los que quiero que un poquito más de memoria le echen para que no se les olvide. No desenchufar el cable de tensión cuando el equipo está funcionando. Por acá acabamos de ver. Recuerda que un equipo suspendido o en espera sigue funcionando. Cuando tú dejas de utilizar una computadora y de repente se pone suspendido, no quiere decir que la computadora se apagó. Quiere decir que dejó de trabajar la tarjeta de video o algunos de los componentes para que no esté enviando imagen. No quiere decir que esté apagada. Otro punto. No ubicar el equipo en un lugar con alta temperatura u humedad, ni junto a las ventanas ni lugares de paso. Es lo que acabamos de ver, solamente que he resumido. No tocar determinadas partes de los componentes con las manos. Esto sí es muy cierto. Como ya les decía, nosotros como seres vivos tenemos una carga eléctrica también. Por ejemplo, si aquí yo tengo mi disco duro de una laptop y esas partes doradas que ustedes ven ahí, son donde se transmite la información. También es donde se transmite electricidad, por ponerlo a grosso modo. Si yo toco con el dedo aquí, aunque yo no lo esté viendo, a lo mejor le estoy transmitiendo algún pulso, alguna carga eléctrica que puede dañar mi componente. Entonces, no se recomienda que toquen los discos duros de aquí. Ahora, el procesador. Aquí tengo uno, espérenme. El procesador, al menos a mí en la carrera siempre me decían que no tocara la parte amarilla. ¿Por qué? Por el mismo concepto que con el disco duro. La parte amarilla es donde se transmite toda la información, donde se transmite la electricidad, la carga eléctrica, y si yo la toco con el dedo, pues puede ocasionar algún problema. Donde se debe tocar es en la parte, en los contornos, en la parte verde, porque ahí no hay riesgo de que yo transmita carga eléctrica. Ahora, memoria RAM. Las memorias RAM, mismo concepto. Lo puedo tocar de los chipsets negros o de la parte verde, pero no lo puedo tocar de la parte dorada por el mismo concepto que ya estamos viendo. La parte dorada es donde hace contacto con la tarjeta madre y es donde se transmite la información y las cargas eléctricas, entonces no puedo tocar esa parte. Bueno, sí puedo, no debo. Ahora, tarjetas madres. Esta tarjeta madre en especial, pues trae su plaquita. Es muy viejita esta placa madre. Y si yo toco acá, pues como es metal, la carga eléctrica se queda ahí y no pasa directamente a los componentes. Pero si, por ejemplo, yo toco los puertos directamente, allí sí hay algún riesgo. O si toco las soldaduras, las microsoldaduras, ahí también puede haber algún riesgo. Entonces, siempre y cuando yo lo toque del contorno, igual que con la RAM, o de la parte metálica que está diseñada para eso, para que yo la toque y la manipule, pues no va a haber ningún problema. Y aquí quiero volver a hacer hincapié. Anteriormente los componentes de computadoras eran menos robustos, eran más sensibles a la interacción humana. Por lo general no se esperaba que una persona desarmara la computadora, se esperaba que solamente especialistas o gente muy específica llegara a manipular componentes. Pero con el paso del tiempo, pues más y más personas se fueron uniendo a eso y los componentes se tuvieron que ir haciendo más robustos, más durables a la interacción humana. Entonces, hoy en día, como ya vimos, las páginas te ofrecen, los comercios, mejor dicho, te ofrecen que tú compres tus componentes y te armes tu computadora. Y lo hacen con la seguridad de que esos componentes ya son más robustos que hace 10 años y no hay muchas posibilidades de que tú los vayas a descomponer manipulándolos normalmente. Existen casos, pero ya son muy puntuales. Entonces, la tecnología avanza y la dureza, la robustez de los componentes también avanza. ¿Qué otra cosa?
No forzar nunca los componentes a insertarlos en los conectores de la placa. Sí, esto pues yo espero que a ustedes nunca les pase, porque ya vimos estos temas. Ya vimos que, por ejemplo, un CPU de Intel yo no lo puedo forzar a que entre en un socket de AMD, ni tampoco puedo hacer que un procesador de AMD entre en un socket de Intel. No puedo forzar eso. Tampoco puedo forzar que si la placa madre me dice que utiliza memoria RAM DDR3, yo le quiera poner a fuerzas una DDR4. Entonces, en este punto yo espero que eso ya haya quedado muy claro, que hay diferencias físicas entre los componentes y nunca vayan a cometer este error. Y el último punto, no utilizar la fuerza a la hora de atornillar, fijar una memoria, insertar la placa en su zócalo. Eso también es un error muy frecuente, muy de novato, que es aplicar fuerza de más. Por ejemplo, cuando pones un tornillo, a lo mejor un carpintero siempre te dice, aprieta lo más que pueda para que quede fijo y no se mueva. Pues bueno, eso no aplica a informática. De hecho, voy a hacer una pequeña práctica. Un momento, voy por un desarmador. Yo tengo aquí un desarmador de cruz. No se ve mucho en la cámara, pero bueno. En este desarmador de cruz, se dan cuenta, tiene esta parte de acá y tiene esta parte central. Esta parte central se mueve y esta parte de arriba se mueve. ¿Por qué creen que es así? ¿Por qué creen que estas dos partes son movibles, son fijas? ¿Alguna idea que tengan? ¿Nadie tiene alguna idea? Bueno, pues si no tienen una idea, yo les explico. Ojalá hubiera una placa madre que atornillar para que se viera. Pero, pues bueno, me voy a tener que conformar. No tengo nada. No. Bueno. En pocas palabras, cuando yo tengo el tornillo en la punta, yo le doy vuelta, pero no toco la parte azul, yo toco la parte negra, porque la parte negra está hecha para que la presión barométrica, si no me equivoco en el nombre, sea igual a la fuerza que yo estoy aplicando. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que yo estoy atornillando mi tornillo, válgame la redundancia, y cuando el tornillo ya está, ya no se tiene que mover más, pues la parte negra se mueve y la parte azul ya no puede girar, ya no puedo aplicar más fuerza al tornillo de la que debo. ¿Sí quedó claro eso o los enredé mucho? Dice que es para no aplicar tanta fuerza al momento de poner el tornillo, ¿no? Sí, está mejor resumido. Gracias, Tania. Sí, esas partes se utilizan para no aplicar más fuerza de la que debo a los tornillos. Cuando yo estoy atornillando para meter, si utilizo estas dos partes, por muchas vueltas que yo le intente dar, por mucha fuerza que yo quiera aplicar, estas partes no me van a permitir aplicarle más fuerza de la que debo. Si yo lo hiciera con la parte azul, si yo manipulo mi destornillador con la parte azul, que esa es fija, esa es metálica, no se mueve, pues yo le puedo aplicar la fuerza que mi mano tenga. Entonces, si tienen de este tipo de destornilladores y no sabían eso, pues empiecen a hacerlo. Las partes negras se pusieron para eso. Ahora, pues esto es una pequeña recapitulación. Esta imagen de arriba de la laptop en llamas parece broma, pero yo sí lo vi una vez. Es con mi maestro de la universidad. Solía llevarnos las computadoras que le llevaban sus clientes a modo de práctica
obviamente con el consentimiento del cliente. Y en una de esas, como el primer paso para hacer soporte es verificar en qué estado viene la máquina, pues la conectó a la toma eléctrica, la encendió, hizo ruidos muy extraños, la quiso apagar, quiso desconectarla de la toma de corriente, pero ya era tarde. Hubo algún corto, no sé la verdad qué habrá pasado ahí, no me lo explico todavía, pero de la parte del centro del teclado empezó a salir humo. Y ese humo se empezó a convertir en llamitas, en pequeñas llamas, que se extendieron por todo el teclado. El teclado quedó más o menos derretido y la pantalla también un poco. Y la placa madre ya no servía, obviamente, por las temperaturas a las que llegó. Pero esto se los cuento y se los digo para que vean que estos casos que son extremos sí pueden llegar a ocurrir. El caso de arriba a la derecha, pues también es un caso no muy común, en el que la fuente de poder salió defectuosa. La fuente de poder tuvo algún problema con los condensadores y explotó, quemó los circuitos eléctricos y eso hizo que empezó a salir humo. Este error Yo vi ese video, estaba en vivo el muchacho y se le quemó en vivo la computadora. Ajá, algo así supe que era streamer. Yo la verdad no lo vi, pero lo saqué de una página de soporte. Y la explicación que daban era eso, que la fuente de poder tuvo algún tipo de problema y pues eso provocó que saliera humo. Y son cosas que también puede llegar a pasar. Otro punto es abajo a la izquierda, que esto es lo que ocasionan los líquidos. A mí me ha pasado también que me llegan computadoras, laptops sobre todo, que regaron café o agua o algo sobre el teclado y se preocupan mucho si la laptop va a seguir funcionando. Los componentes, como les digo, ya son más robustos que antes, pero aún así puede haber riesgo. Si la computadora tuvo algún tipo de corto, pues muy probable vaya a quedar así. O si la computadora estuvo en una bodega o en un almacén mucho tiempo y había una gotera o qué sé yo, algo, pues muy probablemente se vaya a erosionar, vaya a haber corrosión en la placa madre y vaya a quedar de esta manera y pues vaya a quedar inservible. Y la opción de abajo a la derecha, pues esa es también muy común para mí. Son computadoras a las que nunca se les ha hecho mantenimiento, estaban a ras de piso o hasta el fondo de un armario o de un mueble que no permitía la circulación de aire correctamente y pues el interior de la computadora se llenaba de polvo. Esto es muy, muy, muy frecuente, al menos para mí. Adelantándole los temas y para que no se vayan a quedar con un mal concepto, lo que hacen los ingenieros y los técnicos es con aire comprimido o con un soplador o con un compresor de aire, directamente le disparan al gabinete con la placa madre y todos los componentes conectados. No hagan eso, chicos. Para limpiar los componentes y más estos componentes sensibles, lo ideal siempre es desconectarlos todos. No solamente la fuente de poder o cosas así. No, se debe desconectar ventilador, discos duros, la placa madre, la fuente de poder. Todo se debe desconectar, se debe dejar en piezas individuales y de ahí ir a hacer el mantenimiento a cada uno de ellos. No hagan como esos técnicos que por hacerlo rápido tienen una pistola de aire comprimido y directamente la avientan al gabinete. Después vamos a ver por qué, pero por lo mientras solamente les digo eso. Nunca abran un gabinete, está muy sucio y por querer ahorrarse tiempo directamente le soplen con el aire comprimido. Ahora, ya terminamos las normas de seguridad. Cómo nos tardamos. Eran muchas. Quedaron claras las normas, por lo menos las más importantes de las normas de seguridad de los equipos. Sí, claro. Ok. Bueno, pues veo que muchos tienen problemas de conexión.
porque a algunos de ustedes no los ha sacado. Si fuera al azar y los estuviera sacando al azar, a lo mejor sí era Meet, pero yo creo que son sus conexiones personales. Entonces, si hay alguien acá de los que tiene problemas de conexión, acuérdense que yo subo estas clases a YouTube y desde ahí pues pueden hacer las actividades o pueden dar un repaso si se perdieron alguna parte. Ahora, vamos con las medidas normativas de higiene. Vimos las de seguridad, ahora vienen las de higiene. Pues higiene, como saben, son las medidas de salubres que nosotros debemos de tener. Ahora, no comer ni beber en la computadora. Esa se repite, la saltamos. Siempre tener limpio el aire de la computadora. Como les decía, y nuevamente basándonos en la anterior, si no hay un buen flujo de aire, es más propensa la computadora a quedarse con residuos adentro. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo la tengo en la cocina, por ejemplo, pues el ventilador o los ventiladores van a jalar la grasa o todos los residuos orgánicos que hay en el aire adentro de la computadora. Y eso no me conviene. Si yo la tengo en un local o X razón que está junto a una carretera, pues muy probablemente el ventilador va a jalar dióxido, va a jalar partículas de neumáticos que hay en el aire y cosas por el estilo. Entonces, si es un equipo muy importante, pues no nos conviene. Entonces, el aire siempre debe ser el más limpio posible. Ni polvo, ni residuos flotando en él. Cubrir el equipo para que evite que se ensucie. El mismo punto que el anterior, ya lo vimos. Apagar los equipos estabilizadores para no generar energía eléctrica. ¿A qué se refiere con esto? Pues igual como les decía, son medidas a lo mejor no tan frecuentes, pero que están de normas. Cuando tú dejas de utilizar una computadora, por ejemplo, yo esta de escritorio, lo que sugieren este tipo de reglamentos es que yo desconecte el regulador de voltaje cuando deje de utilizar la computadora, para que no vaya a haber un pico de electricidad y me vaya a freír algún componente. También es un consejo. Limpiar con frecuencia la computadora. No es muy descriptivo, pero sí, la computadora tiene que tener su higiene, tiene que tener su mantenimiento. Porque como ya vimos, puede haber problemas si no es así. La limpieza es lo normal. Aire comprimido, alcohol isopropílico, cambio de pasta térmica, en la parte del hardware. Entonces, eso lo deben de hacer mínimo una vez al año, yo recomiendo. Si usas tu computadora a diario como yo recomiendo mínimo cada 3 meses. Ahora, mantener siempre cubierta la PC cuando no se usa. Creo que se repitió. Se repitió. Bueno. Apagar los equipos estabilizadores para... Se repitió, perdón. Es que la hice la carrera porque aquí entre nos cambié el disco duro de la computadora de escritorio porque le estaba haciendo mantenimiento precisamente y se me cayó el disco duro. Fue un golpe muy duro y como es un disco mecánico ya no hubo nada que hacer. Entonces hice esta presentación hoy, muy a la carrera, y no me fijé en esto. Una disculpa. Ahora, ¿cómo debo desarmar mi computadora? Bueno, pues desarmar la computadora es dejarla por partes, las partes que ya vimos en las clases pasadas. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues siguiendo este orden. Este orden es estándar, es decir, habrá modelos, habrá series de máquinas a la que no se aplique este procedimiento. A lo mejor el 7 se pone en lugar del 3 o el 3 en lugar del 10, etcétera, etcétera. Pero es, a mi forma de verlo, el acercamiento más claro para desarmar una computadora. El número 1 siempre va a ser desconectar la fuente de poder o la batería. Dejarla lo más posible sin carga eléctrica que sea. Número 2, desconectar los periféricos. ¿Qué son los periféricos? El monitor, la cámara web, el micrófono, las bocinas, todo lo que se conecte a la parte trasera o delantera de la computadora tiene que desconectarse.
Número 3, abrir el gabinete. Número 4, desconectar todos los cables a la vista, empezando por los que son de la fuente de poder. ¿Cómo reconozco los que son de la fuente de poder? Pues muy simple. Van pegados, no hay pierde, simplemente los va siguiendo. Algunos como estos ya van trenzados, ya van amarrados y es más fácil identificarlos. Esos son los primeros que debes de desconectar. ¿Por qué? Porque aunque hayas desconectado la toma de corriente, la fuente de poder, como vimos anteriormente también, sigue teniendo alguna carga eléctrica, no se vacía completamente. Entonces esa carga eléctrica restante nos puede dar problemas. Entonces por eso se empieza a desconectar los cables iniciando por los de la fuente de poder. Número 5, retirar, si es que existen, tarjetas de expansión PCI Express que van en los puertos PCI de nuestra tarjeta madre, que siempre se encuentran en la parte de abajo. Pueden tener solamente una si son mini ATX, pueden tener 2 si son micro ATX, pueden tener 4 o 3 si son ATX, como ya vimos. Entonces, si hay alguno conectado, pues desconectarlo. Ahora, número 6, retiramos la RAM. ¿Por qué se retiran las RAM? Bueno, porque al momento de manejar los demás componentes, podemos darle un golpe, podemos pasarlos a traer accidentalmente y las ranuras se pueden descomponer, se pueden desoldar o se pueden fracturar y pues eso hace la placa madre inservible. Entonces, después de las tarjetas, retiramos la RAM. Número 7. Retiramos unidades de almacenamiento y unidades de lectura. Retiramos la unidad de estado sólido, retiramos el disco duro, retiramos el lector de DVD si es una computadora de escritorio o más cosas que tengamos conectadas ahí. Número 8. Retiramos el disipador de calor, el ventilador, o en este caso no tiene, perdón. Retiramos lo bultoso que esté sobre la tarjeta madre. Número 9. La placa madre del gabinete. Ahora sí, buscamos qué tornillos sujetan nuestra placa madre al gabinete y los sacamos, los retiramos. Y ya con eso podemos retirar nuestra tarjeta madre. Y número 10, retiramos el procesador. Una pregunta, a ver quién me la puede contestar. ¿Por qué hasta el último retiramos el procesador? Porque es más delicado. ¿Qué vas a decir, Vivian? Sí, porque es el que está, no sé, ¿cómo se dice? Abajo del sí. Bueno, se cortó al final de tu frase. Creo que le entendí que era por como está, digamos, al final de, o por decirlo así, como escondido, tienen que quitar antes primero los demás componentes. Bueno, en parte tienes razón. Sí, el procesador ¿No no lo sería podemos porque es un quitar. poco más delicado, profe? Bueno, o sea, si se da cuenta, bueno, yo pienso que es la última porque, bueno, a lo que sé, primero siempre se va a poner la tarjeta madre. Entonces, en un orden sería primero la tarjeta madre la que, al ponerla, para armarla. Entonces, yo pienso que para quitarla igual sería el último y también lo que es el procesador, porque en la tarjeta madre le levantas ¿cómo se le llama? Una palanquita para poderle quitar. Sí, ¿no? ¿O estoy mal? Sí, el procesador va en el socket y con una palanquita lo podemos retirar o fijar. Va al final porque en parte tienen razón los dos. Porque está medio escondido el procesador, es decir, a veces es de difícil acceso dependiendo del gabinete, porque tienes todos los componentes alrededor. Y si tu mano es gruesa como la mía, a lo mejor no puedes maniobrar como tú quisieras. Y otra, como también dice Eric, es porque es uno de los componentes más sensibles.
he visto gente que descompone sus procesadores por sacar mal un CPU o por introducirlo mal al mismo caso. Al estar hasta abajo, algunas veces al momento de sacarlo, el procesador se bota, brinca, por decirlo de alguna manera. Y si hay más componentes o si hay algo que interrumpe ese brinquito, pues pueden doblar los pines si es de AMD o pueden doblarse los pines de la tarjeta madre si es de Intel. Entonces, lo ideal es que una vez que tú ya tienes tu tarjeta madre, como la mía, afuera de tu computadora, ahí se dan cuenta, ahí está el procesador, pues bueno, ya es más fácil, ya puedes maniobrar, tienes todo el espacio que quieras para sacar el procesador del socket. Y ya no hay tantas complicaciones. Entonces es por eso que va el último. Porque está escondido y porque es muy sensible. Ahora vamos a ir componente por componente. ¿Cómo limpiar la tarjeta madre? Bueno, lo de rojo son precauciones. Dice, no manipular la placa base por los componentes, siempre manipularla por los cantos. Los cantos son los bordes, la parte verde, por decirlo de alguna manera. ¿Qué se refiere? Que, por ejemplo, yo no la jale de acá del chipset o yo no la jale de acá de los puertos PCI Express o de las conexiones SATA. Se refiere a que yo la maneje pues, por el contorno, por la parte segura y firme o por el socket que no lo ande jalando. Ahora dice, no manipular la placa de la bolsa hasta que haya que montarla. Cuanto menos se manipule, mejor será. Esto a lo mejor no es tan entendible porque no tengo una bolsa antiestática. Pero bueno, se los comento rápidamente. Cuando tú compras una tarjeta madre nueva, no te viene así como yo la tengo ahorita. Viene dentro de una caja, pero también viene una bolsita. La placa madre está protegida por una bolsa antiestática, que como su nombre lo dice, pues la protege de las descargas eléctricas que pueda haber en el medio ambiente. Entonces, esa bolsita retiene toda esa carga afuera. Si tú sacas la placa madre de la bolsa y la pones sobre la bolsa, pues toda esa carga eléctrica que está retenida ahí se está transfiriendo directamente a la placa madre y pierde el sentido. Entonces, si compras una tarjeta madre nueva, no la pongas encima de la bolsa. Punto número 3. No colocar la placa en sí. Pues es lo mismo. Perdón. No colocar la placa encima de la bolsa, puesto que puede haber almacenado carga electrostática en la zona externa. Sí. Es lo mismo, perdón. No apilar las placas una encima de otra, pues se pueden dañar. Colocarse encima según de algún material aislante. Hay manteles, por decirlo de alguna manera, que son manteles antiestáticos, que son precisamente diseñados para componer este tipo de materiales, pero como les digo, a lo mejor son materiales que uno de un inicio no está pensando adquirir. Entonces, ¿qué materiales son aislantes? Perdón, pues el plástico, la madera, el cartón, componentes muy básicos, como se dan cuenta. Este punto también lo pueden tomar como no utilizar mesas metálicas para poner los componentes. Es decir, yo ahorita tengo la tarjeta madre encima de un libro, encima de papel. El papel tampoco es conductor. Pero si yo voy y pongo la tarjeta madre en mi mesa metálica, pues el metal es un conductor. Entonces, no debo de hacerlo. Ahora, ¿qué materiales ocupo para la limpieza de la tarjeta madre? El principal y el que todo el mundo recomienda es el aire comprimido. Yo, dependiendo del nivel de suciedad, del nivel de mugre que tenga la placa madre, por decirlo de alguna manera, también recomiendo el uso de alcohol isopropílico o algún líquido dieléctrico, es decir, que no conduzca electricidad. ¿Qué líquidos no recomiendo? Pues el que ya se imaginarán, no recomiendo agua, no recomiendo aceites, no recomiendo... ahí se me fue el nombre. Alcohol etílico. El alcohol isopropílico y el alcohol etílico son diferentes. El alcohol etílico es un abrasador, es un abrasante. Entonces, no es lo mismo.
El alcohol isopropílico es especialmente para eso, para componentes eléctricos. ¿Cómo lo hago? Pues la tarjeta madre es más fácil de manipular. La puedo poner en vertical y simplemente voy haciendo disparos a la tarjeta madre con mi aire comprimido para quitarle la mugre. Puedo acercarme con el popotito que trae a las ranuras de los puertos PCI Express y soplar ahí para limpiarlos y asegurarme de que no quede ninguna partícula de polvo, ninguna pelusa adentro que pueda estropear mis componentes. Y así con toda la tarjeta madre, tanto por delante como por detrás. Así como les digo, la mugre está muy seca, está muy pegada, pues ya utilizo alcohol isopropílico y como si fuera un graffiti, desde lejos, no desde cerquita, voy aplicando el alcohol isopropílico y pues esto disuelve el polvo y la deja más limpia que el aire comprimido. Todo lo que el aire comprimido no pueda quitar, lo puede quitar el alcohol isopropílico en la mayoría de los casos. ¿Alguna duda de cómo limpiar la tarjeta madre? No, ninguna. No. Ok. Ángel. No. Ok, continuamos. Ahora, ¿cómo limpio las RAM? Las RAM, pues de una forma muy parecida a lo que tenemos en cuenta con la tarjeta madre. Estas están limpias, entonces no hay mucho pierde. La RAM, igual con el aire comprimido, le vas dando pequeños disparitos, no lo hagas continuo, tanto por delante como por detrás, para quitar las partículas de polvo. Sí, igual que como les digo, es una computadora que nunca se le ha hecho mantenimiento y tiene muchas capas de polvo que no se puede quitar con el aire comprimido, pues ya utilizas el alcohol isopropílico, igual la mantienes así en vertical y vas dando pequeños disparos hasta que quede limpia. No es mucho alcohol, también el que son como mucho 6 disparos, como mucho. Y ahora, ¿dónde pongo estos componentes a secar? Porque el alcohol no se evapora de inmediato. Pues bueno, lo puedes poner sobre un pequeño pedazo de cartón sin estampado, lo puedes poner sobre una hoja de papel, no lo pongas sobre metal, como ya vimos, no lo pongas sobre tu cama o sobre una playera o cosas por el estilo. Si traes caja, si traes su empaque, pues puedes utilizar el mismo empaque en las que venía para ponerlas a secar. Otro componente que se utiliza con las memorias RAM es esta brochita. Es una brochita suave, no es una brochita dura. El mismo concepto. Si ya lo intenté con el aire comprimido y si ya lo intenté con el alcohol isopropílico y aún así hay algo que no se puede quitar, pues ya lo intento con una brocha suave a modo de cepillo. Algunas personas, algunos técnicos utilizan un cepillo de dientes de cerda suave y dependiendo de qué tan hábil seas, qué tan cuidadoso y delicado seas, pues sí, cumplen la misma función el cepillo de dientes y la brochita. Pero la que yo recomiendo para iniciar, pues es una brochita porque con calma, con delicadeza puedes ir cepillando. Más que nada las partes doradas. Las partes doradas, como les dije, es la parte que hace contacto y es la parte con la que se debe tener más cuidado y debe de estar más limpia. No debe de quedar polvo ni corrosión ni nada ahí. ¿Alguna duda sobre la RAM? No, Ángel. Ok. Sí. No. Continuamos. ¿Cómo limpiar unidades de almacenamiento o de lectura? Es decir, ¿cómo limpio mi disco de estado sólido, mi disco duro o mi lector de DVD? Pues igual que con la tarjeta madre, lo de rojo son advertencias antes que nada. Dice manipular los discos duros a temperatura ambiente. Igual que con las computadoras, no saques el disco duro de la computadora si hace mucho calor. Más que nada el calor.
La circuitería electrónica es muy sensible a la energía estática, por lo tanto hay que manejar el disco por los cantos. Los cantos, igual que vemos, es el contorno. No toques los circuitos de acá o la tarjetita de acá. Manéjala por las orillas. Eso se refiere. Su uso debe ser preferentemente en posición horizontal. Sí, debe de estar así. No debe de estar así o inclinado. Sobre todo cuando esté en uso. No debe tocar nunca la circuitería electrónica, lo mismo que dije arriba. No manipular ni golpear el disco cuando esté conectado a la corriente, pues las cabezas pueden dañar algún plato. Sí. También hay laptops que traen discos duros muy sensibles, muy chafas, por decirlo de alguna manera, que cuando tú haces algún movimiento brusco con la laptop, estás dañando poco a poco tu disco duro. Entonces, si tú tienes uno de esos duros viejitos que hacen mucho ruido al iniciar, te conviene utilizarla en un lugar fijo y ya no moverte tanto. No te lleves la laptop a un sillón o a una cama donde, aparte de que va a hacer más calor por la tela, pues también va a estar menos fija, va a estar moviéndose. Y lo que les decía, yo tenía mis documentos, no eran documentos tan importantes, en un disco duro que tenía esta computadora de escritorio, le hice mantenimiento y se me cayó por accidente, cayó muy duro al piso y pasó lo de ahí, se dañaron las cabezas y ya, valió. Lo bueno que no era información muy importante. ¿Eso ya es irreparable? Sí es reparable, pero requiere de, ¿cómo se dice? Herramientas especializadas. ¿Por qué? Porque estos discos duros vienen sellados al vacío. Bueno, no al vacío, herméticos, esa es la palabra. Aunque por afuera parezca que está muy sucio, muy probablemente adentro no haya entrado ninguna mota de polvo, o al menos muy poquitas. ¿Por qué es esto? Pues porque como es un disco dando vueltas, un granito de polvo haría que esa cabeza fuera irregular. Entonces, esto viene sellado al vacío. Si yo lo abriera para intentar arreglarlo, ya no estaría al vacío. Ya las partículas de polvo y demás que están a mi alrededor podrían entrar en contacto con los discos que están adentro y dañarlo perpetuamente. El mismo caso que vimos anteriormente. Aquí sí sería necesario, por ejemplo, tener un cuarto estéril, que yo tenga cubrebocas para que mi respiración o mi saliva cuando esté hablando no cayera en la parte interna del disco duro. Nomás se los voy a poner acá. Ajá, no cayera a la parte interna del disco duro y lo terminara de dañar. Entonces, respondiendo directamente a tu pregunta. Sí es reparable, pero con herramienta especializada. Esta es la parte interna del disco duro. Estos discos es donde se guarda la información y esta agujita que ustedes ven acá es lo que la lee y lo que la escribe. Abajo hay más, esta es solamente una de ellas y solamente un disco de esos. Pero les digo, si esto le cae agua o el vapor de mi respiración o le da la luz del sol, todo lo que ya vimos, pues va a haber una pérdida de datos, va a haber algo que funcione mal. Y si mi interés es recuperar la información que debe ahí, pues eso no debe de ocurrir. Entonces, hay gente especializada que se dedica a recuperar esa información, pero es muy costoso hasta donde yo sé. ¿Quedó clara la respuesta, Mario? Sí, es que tenía un primo que compró uno, se le cayó y dice que ya sí se lo reconocía la computadora, pero estaba en negro, no lo dejaba hacer nada. Lo reconocía, pero se dañó. Uh-huh. Sí, eso pasa porque esta agujita precisamente donde que les digo que es la que lee y escribe la información, se desvía, se sale de esta parte anaranjada y se queda atorada. Y algunos pensarán que es tan simple como abrirlo y mover esa agujita y regresarla al lugar, pero les digo, no es tan fácil, porque eso debe estar al vacío y aparte esa agujita también es muy sensible.
casi no hace contacto con el disco, casi está encima de él. Entonces, si yo muevo esa agujita imprudentemente, puedo rayar el disco o puedo desviar la posición de la agujita. Entonces, gente muy especializada en eso o que tenga algún tipo de capacitación para arreglarlos, pues obviamente sí es capaz de. Ahora continuemos. Ya casi terminamos, no se duerman. ¿Dónde me quedé? Sí. No exponer los discos duros a fuentes magnéticas potentes, pues dañan la información que contienen. No imanes, no minerales, no tener discos duros cerca de una fuente de energía, porque las fuentes de energía también son magnéticas, porque pasa lo mismo, se pierde información de ahí. Y lo que les decía, no abrir el disco bajo ningún concepto. Entonces, ¿qué herramientas utilizo yo para limpiarlo? Pues el aire comprimido y la brochita. Es tan fácil como igual las partes que son las que entran en contacto es lo más importante de limpiar. Aquí sí no recomiendo utilizar el alcohol isopropílico porque esto, aunque dije que está sellado al vacío, no está completamente sellado al vacío. Entonces puede haber alguna filtración por las ranuras y esas gotitas de alcohol isopropílico no se evaporarían adentro y crearían un problema. Entonces, lo único que recomiendo para limpiar los discos duros y los discos de estado sólido es el aire comprimido y la brochita por alguna capa de polvo muy dura que haya por ahí. ¿Alguna duda de cómo limpio la unidad de almacenamiento? No. No dije. Continuamos. ¿Cómo limpiar los conectores o los puertos USB? Ahí me faltó. ¿Cómo limpio yo la parte de atrás? Bueno, pues utilizo esto. Utilizo aire comprimido, utilizo alcohol isopropílico y utilizo unos cotonetes, que de hecho tengo acá algunos. El aire comprimido, pues no hay duda, es el que más se utiliza. Igual para residuos sólidos, pelusa, polvo, etcétera, pues es la opción más fácil para utilizar. Pero igual si hay alguna mancha, si hay algún componente que está muy sucio, me está dando problemas, pues ya utilizo alcohol isopropílico, pero no lo rocío directamente. Eso es muy importante. No voy a rociar el alcohol isopropílico directamente. ¿Qué es lo que hago? Pues para eso son los cotonetes. Lo que debería de hacerse es rocías en la punta del cotonete y ya puedes limpiar a fondo el puerto USB o el puerto de red y sale la mugre, pero no se rocía directamente. Y ahí no hay más ciencia. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Continuamos. Ahora, ¿cómo limpiar la fuente de poder? La fuente de poder también muchos no la limpian, pero también es un componente y obviamente también debe tener su mantenimiento y su cuidado. Las advertencias, igual que siempre primero. Las fuentes de alimentación tienen alto voltaje en su interior, incluso después de desconectarlas, como les decía, siempre tienen cierta carga eléctrica, debido a que sus condensadores internos se descargan muy lentamente, con lo cual se aconseja mucho cuidado en su manipulación y si no está seguro de lo que hace, mejor no tocar. Ahí directamente, ahora sí. Pues bueno, sí, muchos técnicos lo que hacen para limpiarlas es quitarlas. Los tornillos, la verdad, no tienen mucha ciencia para desarmar. Es una caja muy básica, pero puede haber un corto, te puede dar una descarga incluso a ti si todavía tiene mucha carga eléctrica. Entonces, ¿cómo se va a limpiar si no la puedo abrir? Pues bueno, para eso tengo esto acá. Esta es una fuente de poder muy viejita, pero que me va a servir para dar el ejemplo. Este curso, como ya les había dicho, es más presencial, es más de práctica. Si estuviéramos en un salón físicamente, pues yo les dejaría que tocaran todos estos componentes y a lo mejor ahí ya sería más interactivo y saldrían más preguntas interesantes. Pero COVID,
y nos tenemos que adaptar a eso. Bueno, lo que se hace para limpiar la fuente de poder es que, si se dan cuenta, esta tiene esta ranura de enfrente y esta ranura de atrás. Hay algunas que tienen la ranura arriba o abajo, bueno, casi siempre está arriba, y también de ahí puedes limpiar. Pero lo que se debe de hacer en todas ese tipo de fuentes es este lado, que es el que tiene el ventilador, porque las fuentes de poder también tienen un ventilador. Yo meto el popote del aire comprimido, no tan profundo, lo suficientemente profundo para que las astas, bueno, las hélices del ventilador no se muevan al momento de que yo eche el aire comprimido. Entonces, lo voy moviendo y bloqueo el ventilador y se va limpiando. Ya por la parte de atrás va saliendo todo el polvo que yo me ensucié acá. Y así es como se hace. No se debe de dejar que el ventilador dé vueltas, porque forzar un ventilador a que dé vueltas también puede tener problemas invirtiendo la polaridad. Estás generando electricidad porque es un imán el que le da vueltas al ventilador y ocasiona problemas. Estoy repitiendo mucho esa frase de ocasiona problemas, pero pues es para que entiendan que no se debe de hacer. Entonces, ¿quedó claro ahí cómo se hace? ¿Ninguna duda? No, ninguna. Sí. No, Ok, entonces continuamos. Vamos a terminar, no se duerman. Ahora, ¿cómo limpiar nuestro gabinete? Igual que siempre, iniciamos por las advertencias. Evitar la acumulación de polvo en el interior de los equipos. Para eliminarlo, utilizar un pincel suave, un aspirador pequeño o un spray limpiador específico para eliminar polvo de componentes eléctricos. Número 2, utilizar el sentido común. Número 3, el gabinete se limpia sin ningún componente adentro. Y esto va relacionado a lo que les dije en las imágenes pasadas. Conozco muchos técnicos, incluso ingenieros, que cuando ven una computadora con mucho polvo y tienen un compresor de aire comprimido, un compresor de aire, directamente le disparan el aire al gabinete con todos los componentes conectados, y eso está mal. Puede acarrearte muchos problemas. Por el polvo se puede filtrar, o estás aplicando aire caliente, porque esos compresores a veces calientan el aire también, y te puede dañar algún componente, porque como vimos, el calor también afecta a nuestros componentes. Entonces, ¿cómo se limpia? Lo dejo vacío, así como se ve en nuestra imagen. La pura estructura metálica, que es la importante del gabinete, se deja. Algún cable que haya por ahí perdido, es lo único que se deja ahí, y ahora sí ya puedo sopletear mi gabinete. Los demás componentes internos que siguen sucios los limpiamos como debe de ser, como estuvimos viendo acá, individualmente, uno por uno, porque cada uno de ellos tiene diferente método para limpiarse, no va a ser lo mismo. Entonces, espero que les quede muy claro eso. Si van a limpiar un gabinete o una computadora, no lo hagan con los componentes adentro. Cada componente se limpia aparte. Ahora, ya la desarmé, ya limpié componente por... Oh, me faltó el procesador. Acabo de caer en cuenta. El procesador no es tanto problema. Nunca van a limpiar la parte de acá. Bueno, sí, pero no. O sea, directamente nunca van a aplicar nada, ni siquiera alcohol isopropílico, el aire comprimido de toda la vida. No toquen la parte amarilla, ya saben, igual que siempre. Y la parte de atrás, que es la que entra en contacto con el disipador y el ventilador, se limpia utilizando... Oh, un momento. Esto, los Kleenex o papel higiénico, nunca una tela. ¿Cómo se hace? Pues tienes tu Kleenex, tienes tu alcohol isopropílico, no lo rocías directamente, sino que le echas al Kleenex. Y ahora sí, ya puedes limpiar la
parte gris, la parte metálica de tu procesador, pues para quitarle pasta térmica muy vieja o el polvito que se está acumulando por ahí, y tu procesador ya queda limpio. Se me fue ese tema del procesador, pero sí, pero no es tan complicado como les digo, a no ser que tengan alguna duda. ¿No? Bueno, continuamos ahora sí. ¿Cómo debo volver a armar mi computadora? Como les dije, ya la desarmaron, ya limpiaron cada uno de sus componentes. Ahora viene también una cosa en la que la mayoría de personas se calientan mucho a la cabeza, les da hasta jaqueca. Armarlas de nuevo. Pues bueno, a términos muy generales, este es el procedimiento para desarmarla. ¿Qué se hace para armarla? Pues lo que nos indica la flecha. Al contrario, es por eso que yo elegí este procedimiento, es por eso que yo escribí este procedimiento, porque se puede aplicar al revés, a la inversa, para armar la computadora. Ya no iniciamos con el 1, iniciamos con el 10. En lugar de retirar, colocamos el procesador a la tarjeta madre. Una vez que ya colocamos el procesador a la tarjeta madre, ya está fijo. Ahora atornillamos, en lugar de desatornillar, la placa madre al gabinete. Ahora ya está atornillada, ¿qué hago? Pues ahora, coloco el disipador encima del procesador. Ahora, ¿qué sigue? Pues ahora colocamos todas las unidades de almacenamiento y de lectura. Ya lo hice. Ahora, ¿qué sigue? Pues ahora colocamos, en lugar de retirar, la RAM. Ahora, ya coloqué la RAM. Ahora, ¿qué hago? Colocamos las tarjetas PCI Express. Ahora, ¿qué se hace después de colocar las tarjetas PCI Express? Empezamos a conectar el cableado. Empezamos a conectar el cableado, pero ahora dejamos hasta el último todos los conectores de la fuente de poder. Primero son los internos de los puertos USB, del panel frontal, etcétera, etcétera. Y hasta el último ya conectamos los que vengan de la fuente de poder. Una vez que ya hice eso, pues ya cerramos el gabinete en lugar de abrirlo. Una vez que hice eso, pues ya conectamos los periféricos, todos a la parte de atrás de la computadora o de adelante. Y una vez que ya están conectados todos, pues ahora sí conectamos la fuente de poder o la batería. ¿Alguna duda de esto? No. No. Bueno, pues espero que haya quedado claro porque lo van a tener que hacer. Ahora, el último tema. Al inicio vimos este es el tema general, como les dije, es el tema de la unidad, por decirlo de alguna manera. Dice, realiza mantenimiento preventivo a hardware de la PC con apego a las normas de seguridad, higiene y protección ambiental. Ya vimos las normas de seguridad, ya vimos las normas de higiene. Ahora vienen las normas de protección ambiental, que también, vuelvo y repito, es un tema que casi nadie le pone interés, le pone atención. Es más, debido al mercado que está ahorita en auge de los componentes eléctricos, se suele dejar muy de lado este tema. Estamos muy acostumbrados, la gente que tiene ese hobby está muy acostumbrado a que las partes son desechables, a que las partes se quedan obsoletas y te tienes que comprar la nueva parte, el nuevo CPU, la nueva tarjeta madre, etcétera, etcétera, para seguir en el Hobbit, por decirlo de alguna manera. Entonces, muchas personas no toman en cuenta este último tema, las normas de protección ambiental, que nos dan 3 conceptos, que es reducir, reutilizar y reciclar. Que si ustedes en bachillerato o secundaria han tenido este tema de reciclaje, pues se darán cuenta que son las 3 R's de toda la vida. Pero ahora los vamos a enfocar a la informática, a los componentes informáticos. Primero, reducir. La forma más sencilla de tratar los residuos es evitar que estos existan. Y tiene mucha razón.
Como decía, a veces los informáticos, los técnicos, como nos quieran decir, tenemos esa mala costumbre de desechar componentes, de no me gustó este componente, voy a comprarme este que es más nuevo o que tiene estas otras características porque no lo necesito, pero yo quiero tenerlo. Entonces, estamos haciendo un gasto a lo mejor innecesario en este sentido ambiental que está afectando. Entonces, comprar solamente lo que yo necesito al momento que yo necesito, obviamente. Si mis necesidades cambian, pues voy a tener que comprar nuevos componentes. Ahora, reutilizar consiste en alargar la vida útil de un producto poniéndolo a disposición de otras personas y nosotros no lo vamos a utilizar. Por ejemplo, si se va a tirar un computador usado, es mejor donarlo a una ONG que lo vaya a reutilizar con personas sin recursos. Y a lo mejor en nuestra zona, la Mixteca, no hay organizaciones públicas que se dediquen a eso, pero, por ejemplo, a una escuela, si tienes un CPU muy viejito, se lo puedes donar para que, por ejemplo, a nosotros en el ICATEP nos sirva de prácticas para nuestros estudiantes o para un uso más básico. Ahora, yo me voy a volver a poner nuevamente de ejemplo, no es por vanidoso, es porque intento aplicar estos 3 puntos. Yo les había enseñado la otra vez mi laptop Toshiba, que ya no tiene monitor y ya no tiene teclado, pero sigue funcionando perfectamente. Yo, en lugar de tirar esa laptop que cualquier otra persona desecharía simplemente por no tener el teclado, pues bueno, compré un adaptador de HDMI a puertos de DVD, que se me fue el nombre ahorita, y tengo una televisión que tampoco estaba utilizando, una televisión de estas gordas, cuadradotas. Entonces, con ese adaptador, yo pude conectar mi laptop a esa tele antigua y ahora yo puedo utilizar esa laptop pues, para ver Netflix, para ver YouTube o alguna película que tenga en un disco duro, en una USB. Y estoy haciendo mi Smart TV con tecnología reciclada, reutilizada. Es algo que existe y que se puede utilizar. Si ustedes, les digo, tienen un equipo que no utilicen o que sea muy viejito, pues lo podemos reutilizar acá para hacer nuestras prácticas, para ver todos estos temas de mantenimiento, de prevención y de corrección. A lo mejor ustedes están pensando que ya no tiene una utilidad, un uso, pero es simplemente que aún no lo han visto desde otro lado. Ahora, reciclar. Cuando ya no hay más remedio que deshacernos de los residuos, una vez, en vez de tirarlos a la basura, hay que llevar a cabo una recogida selectiva de los mismos para poder darles un tratamiento adecuado que permita su reutilización. Este punto de reciclar probablemente es el más difícil, al menos en mi zona, en Tulcingo, no sé en Tehui cómo sea. ¿Por qué? Porque no existen estos centros de recolección, no existen estas organizaciones que se dediquen a recoger toda esta chatarra y volverla a aprovechar. Si yo tiro esto a la basura, muy probablemente termine en el vertedero municipal de aquí de Tulcingo y le prendan fuego. Es lo que va a pasar, es muy seguro, no creo que allá lo reciclen los pepenadores que hay. Entonces, ¿qué otra alternativa tengo yo para reciclar? Pues bueno, si no me queda de otra más que tirarlo porque ya no sirve, ya sé que no le puedo sacar más provecho, pues a lo mejor como conjunto no le saco provecho, pero como pieza sí, le quito la RAM, le quito el disco duro, le quito el procesador, si es posible quitarle el procesador, le quito piezas que sirvan, las bocinas, por ejemplo, las pantallas, quito todo lo que siga sirviendo y lo puedo vender en línea o lo puedo utilizar en equipos que me vayan llegando, etcétera, etcétera. Intentar darle a los componentes el mayor tiempo de vida posible. Y este era el último tema. Ya solamente como conclusión, esto no se los voy a leer, es lo mismo que estuvimos viendo en esta sesión, pero esta es la conclusión, son los puntos que yo considero que deben de tener más
al momento de dar soporte, al momento de dar mantenimiento preventivo. No hay nada nuevo, todo lo que está escrito ahí ya lo vimos. Esa es la manera de conclusión. No sé si tengan alguna duda de este tema, alguna pregunta, alguna curiosidad. Ya casi nos vamos. Los escucho. No, ninguna, Inge. Pues no, Inge, No creo tengo ni idea. claro. Bueno, si no, ya no queda ninguna duda. Nueva actividad. En Classroom ya está su nueva actividad, que es hacer un resumen sobre los temas que estuvimos viendo. Es decir, hacer un pequeño resumen de una hoja sobre el mantenimiento preventivo a hardware, siguiendo las normas de seguridad, de higiene y de cuidado ambiental. No les voy a decir que deben de incluir, se pueden enfocar simplemente a las normas de seguridad o se pueden, si quieren profundizar más sobre el cuidado ambiental, también pueden investigarlo. Lo que pido es pues, que me lo entreguen en Classroom, una hoja, incluyan alguna imagen representativa para el día de mañana. Ya está en Classroom. ¿Alguna duda sobre su tarea? Va a ser ¿hasta qué hora tenemos? Perdón. Antes de las 7. Simplemente que sea antes de nuestra clase y no hay ningún problema. ¿Va a ser un resumen, digamos, de lo que vimos hoy en la clase sobre los temas? Sí. Un resumen sobre lo que vimos hoy en la clase. Si les gustó un tema en específico, en este tema, o si no, de todo. ¿Alguna otra duda? Y tiene que ser en la libreta o en un documento de Word. En un documento de Word, eso sí es cierto, se me pasó a explicarles. Este es mi Word. Utilicen Arial 12. Arial 12 para escribir sus párrafos. Pueden utilizar una imagen que no pase de más de la mitad de la hoja. No alcanzo. Era para mañana. Cristal, ¿qué decías? ¿No alcanzaste a escuchar la tarea? ¿Cristal? Bueno, pues por si acaso repito, la actividad de tarea para el día de mañana es hacer un resumen en una hoja, en una cuartilla, mejor dicho, sobre los temas que estuvimos viendo el día de hoy, es decir, el mantenimiento preventivo a hardware, porque después vamos a ver a software, siguiendo las normas de seguridad, higiene y cuidado ambiental. Esta presentación, como les digo, se las voy a compartir en Classroom, eso sí es cierto, otra cosa. En Classroom también ya se encuentran todas las diapositivas que hemos estado viendo. Si te van al tablón inicial, aquí encuentran las publicaciones que yo he hecho hasta la fecha. Una de esas es las grabaciones que te llevan al enlace de YouTube, donde están subidas. Y otra de esas es las diapositivas utilizadas. Que aquí yo voy a ir subiendo las diapositivas para que ustedes las puedan revisar, las puedan checar. Ya no se las voy a enviar a WhatsApp porque mi celular ya no tiene almacenamiento y no he podido checar qué cosas puedo borrar. No alcanza a escuchar, se cortó. Ok, pero ¿ahorita ya me entendiste o todavía no escuchaste? Bueno, me dije una pregunta, ¿es para mañana? Sí, es para mañana. Y aquí van a encontrar... ¿Sí? ¿A qué hora? Antes de las 7. ¿O antes de las 7? Bueno, mientras no me la envíen en clase, mientras estemos de 7 a 9, no hay ningún problema, me la pueden enviar hasta medianoche. Les decía, va a estar acá la diapositiva, la del día de hoy, esta que estuvimos viendo, por si la quieren utilizar para hacer el resumen. No se las voy a enviar en WhatsApp, porque les digo, ya no tengo almacenamiento en el celular y no he podido checar qué voy a borrar. Entonces, no la voy a subir ahí,
no me la pidan por ahí, va a estar en Classroom. En Classroom la van a poder descargar ustedes para su resumen. Si ya no hay ninguna duda, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos antes, pase de lista, perdón.